Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y en este momento nos contactamos con Gonzalo Báñez de la cadena Todo Noticias en Argentina para que nos cuente más de las reacciones de última hora respecto de esta sentencia que ha sido considerada ya por varios medios a nivel mundial como histórica en contra de la actual vicepresidenta de ese país. Gonzalo, gracias por la colaboración, gracias por poder contactarte con nosotros y contarnos más de lo que ocurre ahora mismo en Argentina a propósito de esta decisión judicial que, como decíamos, ha sido ya considerada como histórica. Gonzalo, buenas noches. Fausto Yepes te saluda desde Quito. ¿Qué tal, Fausto? Muy buenas noches, un placer hablar con ustedes. Así es, como vos decís, una condena que aquí también tuvo un gran impacto, obviamente social y más político. Era una sentencia que se venía esperando, diría yo, en los últimos años a causa de las investigaciones en contra de la actual vicepresidenta y 2 veces presidenta de la Nación. Así que, como era de esperar, tuvo una gran repercusión política. Incluso el presidente Alberto Fernández se declaró en contra del fallo, dijo que habían juzgado a una persona inocente, y también se vieron algunos momentos de tensión minutos después de que se conociera la sentencia en las afueras de los tribunales federales de Comodoro Pi, donde se habían convocado manifestantes a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y derribaron algunas vallas y tuvieron algunos altercados y empujones con la policía. Así que bueno, una repercusión muy fuerte dentro del contexto social y político aquí en Argentina. Ahora, Gonzalo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esta sentencia? Hablemos ya del corto y mediano plazo, porque si bien ella mantiene la inmunidad de momento, incluso en declaraciones, una de sus primeras reacciones, ella ha dicho que no va a candidatizarse de nuevo, prácticamente diciendo que pueden detenerla si es que así considera la justicia hacerlo una vez que pierda la inmunidad. Pero ¿cuál puede ser la consecuencia en el corto y en el mediano plazo? A ver, posiblemente ella apele al fallo del tribunal. Hay distintas instancias de apelaciones hasta la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad judicial aquí en la Argentina. Es cierto que la primera respuesta de Cristina en los minutos posteriores a que se conociera la sentencia dijo: no voy a ser candidata en el 2023, que es algo que se viene especulando mucho en el último tiempo. No voy a tener fueros. ¿Por qué dijo esto también? Bueno, sobre todo el sector de la oposición y los más críticos a la actual vicepresidenta siempre le han machacado que su intención era justamente mantenerse como senadora, como lo fue antes de ser vicepresidenta, o en cargos ejecutivos, justamente para tener estos fueros que no le permitan ser detenida. La realidad es que nada indica que no los vaya a tener. Mucho se ha especulado también con que Cristina Kirchner se vuelva a presentar, teniendo en cuenta el frágil armado de la coalición gobernante actual, con un presidente Alberto Fernández muy debilitado. Entonces la figura de Cristina Kirchner había tomado más fuerza e impulso este último semestre. Así que es extraña la declaración que dio Cristina Kirchner sobre que no va a ser candidata en el 2023. En el mediano plazo se espera, en el corto plazo mejor dicho, se espera esta apelación. No se espera, y esto hay que decirlo también, que vaya a ser detenida, ni mucho menos, porque no puede ser detenida en este momento. Y lo mismo sucede con la inhabilitación a ejercer cargos públicos. También hay que decirlo, la Argentina es un país que se ha caracterizado a lo largo de la historia moderna por no condenar o no cumplir o no hacer efectivas, mejor dicho, las condenas contra los principales funcionarios de los gobiernos. Inclusive el expresidente Carlos Menem tuvo condenas en su contra, pero bueno, él nunca dejó su banca en el Senado, tal así que murió con una banca en el Senado, lo que le permitió tener fueros, pero fueron muy pocos los funcionarios en la historia moderna de la Argentina que dejaron sus cargos y luego fueron a la cárcel. Se puede contar el caso obviamente de Julio De Vido, Amado Boudou, el ex vicepresidente de la Nación, otros funcionarios de rango medio también de los gobiernos kirchneristas, pero la realidad es que nada indica que en el corto plazo ese sea el futuro de Cristina Kirchner. Ahora, porque estamos hablando de una realidad bastante similar a la de Ecuador, a la de Bolivia,
Venezuela, ni que se diga, porque lo que tú mencionas es algo un poco lo que hemos vivido acá también en Ecuador. O sea, quienes han estado como máximos representantes de un gobierno involucrado en casos de corrupción, y en algunos casos, y no hemos visto que esas sentencias lleguen a concretarse por un lado, y mucho menos hablar de una reparación, porque en el caso de Cristina Fernández, si no me equivoco, estamos hablando de una recuperación que se advierte podría superar los 482 millones de dólares, ¿es así? Sí, exacto. Básicamente porque lo que se investigó es una defraudación al Estado por el envío discrecional de dinero a través de las obras públicas al empresario amigo de los Kirchner, Lázaro Báez. Resta, a ver, la justicia, como sucede, como bien vos dijiste, en muchos países de América Latina, la efectividad que terminan teniendo los fallos judiciales son bajos, ¿no? El nivel de efectividad es bajo. Así que resta saber y resta confirmarse si efectivamente ese monto de dinero o esos inmuebles que se han clasificado a lo largo de la investigación realmente pueden ser captados y pueden ser devueltos. Pero sí, en principio es la cifra de la que se habla, de la defraudación al Estado, y bueno, y Cristina Kirchner fue encontrada culpable justamente por encabezar esta organización que, según entiende la justicia, derivaba fondos a través de la obra pública. Gonzalo, y con esto quiero terminar. También hay otros personajes que recibieron condena en este mismo proceso. Nos referimos a, entiendo yo, Lázaro Báez, tengo un dato ubicado como José López también, Nelson Piriotti, Mauricio Collareda. ¿Son gente que estaba en el círculo cercano de Cristina Fernández? Sí, exacto. Todas estas personas son exfuncionarios que se mantuvieron siempre cerca de lo que refiere a la obra pública y obviamente la causa vialidad. También llamó la atención que Julio De Vido, el ex ministro de Planificación durante los 3 gobiernos de los Kirchner, desde Néstor Kirchner y los 2 gobiernos de Cristina, el ex ministro de Planificación, muy investigado e incluso preso también, fue absuelto en el día de hoy. Pero sí, son todos funcionarios que la justicia entiende ocuparon distintos rangos y distintas cadenas de mando y fueron parte de esta estructura. Habilitaban justamente esta estructura, exacto, que hacían funcionar este engranaje para que el dinero se desviara directamente al empresario amigo Lázaro Báez. Lo que Cristina siempre dijo es que ella no tenía ningún tipo de información, incluso rechazaba cualquier conexión con Lázaro Báez, diciendo que ella no lo conocía, por más que había pruebas convincentes también de que hablaban de que tanto Lázaro Báez como Néstor Kirchner habían tenido múltiples diálogos, múltiples contactos, y es evidente también, y al caminar, te diría, por la provincia de Santa Cruz, como Lázaro Báez ganó terreno en distintas obras multimillonarias a lo largo de los 3 gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner. Así que esa es la lectura que hace la justicia, y por eso son los condenados y los absueltos. Perfecto. Gonzalo, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, por habernos contado un poco cuál es la visión desde Argentina de lo que ha ocurrido con esta sentencia histórica, y gracias nuevamente por tu colaboración. Por favor, Fausto, un placer acá en Argentina. Gracias. Ha sido Gonzalo Báñez, de Todo Noticias Gonzalo Báñez, de Todo Noticias en Argentina, contándonos un poco cuáles han sido las reacciones, las consecuencias de esta sentencia en contra de Cristina Fernández de Kirchner y otros también. El presidente, a propósito de este tema, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se pronunció ante la sentencia de 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua a cargos públicos en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández por administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública durante su periodo presidencial entre el 2007-2011 y 2011-2015. Hoy acompaño y me solidarizo con Cristina, sabiendo que es víctima de una persecución absolutamente injusta. Sé de su inocencia. Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos de su lado, escribió el primer mandatario argentino en sus redes sociales.